Hubo una vez una civilización inmensa, avanzada y próspera, pero fue borrada de la historia, sus ciudades destruidas, sus conocimientos ocultados, su existencia negada. Su nombre, Tartaria. ¿Por qué nadie habla de Tartaria? ¿Quiénes eran? ¿Y qué secreto tan poderoso querían ocultarnos? Según registros y archivos rescatados y guardados hasta el día de hoy, se dice que su civilización tenía conocimientos avanzados de arquitectura, energía libre y vibraciones, y que su tecnología desafiaba la lógica de su tiempo. Sus construcciones, con enormes cúpulas y antenas, parecen más que simples edificios. Eran estaciones de energía, pero algo sucedió, algo que lo cambió todo. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hubo misteriosos incendios y catástrofes que destruyeron ciudades enteras. Los libros de la historia hablan de incendios accidentales, pero curiosamente, estos mismos desastres ocurrieron en diferentes lugares del mundo. Siempre en ciudades con arquitectura sospechosamente avanzada. ¿Fue un accidente o un plan borrar la evidencia de Tartaria? En su época la sociedad creativa. En ese caso le mostramos la enáfera o motorrueda. Vemos a una mujer enseñando el manejo de la enáfera, que contenía un panel solar para su funcionamiento. Habían diferentes tipos, las grandes para 2 pasajeros. ¿Por qué la borraron? Algunos creen que su tecnología de energía libre iba en contra de los intereses de las élites que querían controlar el mundo con petróleo y electricidad. Otros dicen que Tartaria sabía la verdad sobre nuestra historia. Una verdad que no quieren que sepamos. Pero de algo sí podemos estar seguros, es que algo se esconde en las sombras de la historia. Alrededor del mundo aún quedan restos de su legado. Edificios con una arquitectura imposible para su época. Estructuras subterráneas gigantescas. Cúpulas energéticas. ¿Y si el pasado que nos contaron es un engaño? ¿Y si hay una historia oculta que aún no nos han revelado? La pregunta no es si Tartaria existió, sino qué tanto nos han ocultado. Pero muchos se preguntarán si existen pruebas de que Tartaria fue una realidad. A pesar de que la historia oficial niega su existencia, las pruebas siguen apareciendo. La Gran Tartaria, el país borrado de la historia. En la Gran Enciclopedia Británica de 1771 hay siguiente información sobre Tartaria. Tartaria, vasto país en la parte septentrional de Asia, limítrofe con Siberia por el norte y el oeste, que recibe el nombre de Gran Tartaria. Los tártaros que viven al sur de Moscovia y Siberia se llaman Astrachan, Cherkassk y Dagestán. Los que viven al noroeste del mar Caspio se llaman tártaros kalmyk, y que ocupan el territorio entre Siberia y el mar Caspio, los tártaros uzbecos y mongoles, que habitan al norte de Persia. Pero lo más intrigante es que muchas de estas construcciones fueron descubiertas en el siglo XIX, como si ya hubieran estado ahí desde hace siglos. También se han encontrado ruinas enterradas. ¿Por qué muchas ciudades del mundo parecen haber sido construidas sobre estructuras antiguas? En lugares como San Francisco,
París o Moscú, se han encontrado niveles subterráneos de edificios como si una gran catástrofe hubiera enterrado parte de la civilización anterior. Fotografías antiguas y misteriosas. Existen fotos del siglo XIX que muestran ciudades completamente vacías, sin rastro de personas, como si estuvieran abandonadas. Pero si estas ciudades fueron supuestamente construidas por civilizaciones recientes, ¿por qué parecen haber estado allí desde mucho antes? Y que sus edificios captaban energía de la atmósfera. Nikola Tesla intentó descubrir este conocimiento, pero su trabajo fue censurado. Electric power is everywhere present in unlimited quantities. It can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuel. Algo sucedió, algo que lo cambió todo. El gran reset y la eliminación de Tartaria. Hubo misteriosos incendios y catástrofes que destruyeron ciudades enteras. Los libros de historia hablan de incendios accidentales, pero curiosamente, estos mismos desastres ocurrieron en diferentes lugares del mundo, siempre en ciudades con arquitecturas sospechosamente avanzadas. Ejemplos de incendios históricos. El gran incendio de Chicago en 1871. El gran incendio de Boston en 1872. El incendio de San Francisco en 1906 tras el terremoto. El incendio de Toronto en 1904. ¿Por qué estas ciudades ardieron con tanta intensidad? ¿Fue realmente un accidente o una limpieza masiva para borrar toda la evidencia? Además, en la misma época se crearon exposiciones universales en todo el mundo, eventos masivos donde se mostraban nuevas arquitecturas y tecnologías. Pero hay algo extraño. Estas exposiciones parecían más bien la inauguración de edificios que ya existían. Estaban presentando la civilización de Tartaria como si fuera un descubrimiento moderno. ¿Quiénes borraron Tartaria y por qué? Si Tartaria realmente existió, la pregunta es, ¿por qué la borraron? Algunos creen que su tecnología de energía libre iba en contra de los intereses de las élites que querían controlar el mundo con petróleo y electricidad. Otros dicen que Tartaria sabía la verdad sobre nuestra historia, una verdad que no quieren que sepamos. Pero de lo que sí estamos seguros es que algo se esconde en las sombras de la historia de la humanidad. Alrededor del mundo aún quedan restos de su legado. Edificios con una arquitectura imposible para su época. Estructuras subterráneas gigantescas, cúpulas energéticas. Edificios tartarios en la actualidad, el Capitolio de Estados Unidos, el Kremlin en Moscú, los edificios de la Exposición Universal de 1893 en Chicago, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Y si el pasado que nos contaron es un engaño? ¿Y si hay una historia oculta que aún no nos han revelado? La pregunta no es si Tartaria existió, sino ¿qué tanto nos han ocultado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Tartaria existió? Si quieres saber más sobre misterios ocultos, suscríbete a Conexión Universal y activa la campanita.
porque la verdad sigue esperando ser descubierta. Nos vemos en el próximo video.